Buenas chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Saludos para todos, espero que la estén pasando bien. El día de mañana realizamos la prueba de estudios sociales de noveno y para eso estamos grabando este repaso, para complementar un poquito más la información y espero que les ayude un poquito más el video. Sin mucho que decir, nada más que desearles la mejor de las suertes para mañana en la prueba y iniciamos con este repaso que espero que sea de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Bueno, el primer tema que estuvimos analizando o viendo es las etapas de la conquista. Bueno, primero las etapas se dividen en tres fases. La fase primera es la llegada de los españoles en 1492 a cargo de la expedición por el explorador, conquistador y navegante genovés italiano conocido como Cristóbal Colón, auspiciado por la corona católica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Él llega aquí buscando una nueva ruta comercial para reactivar, valga la redundancia, el comercio con China e India, que se había perdido por la caída del imperio romano de Oriente a cargo de los turcos otomanos. Entonces ellos, al salir a buscar esta nueva ruta, Cristóbal Colón hace un cálculo en donde estima que puede encontrar una ruta comercial segura, rápida y accesible para todos, tomando como puerto de salida el puerto de Palos, allá en el continente europeo. Cuando ellos salen, llegan inicialmente a las islas del Caribe, específicamente en el archipiélago de las Bahamas, y Cristóbal Colón descubre un nuevo terreno. Cuando descubre este nuevo terreno, entra en contacto con una población que él desconocía. Era una población de unos aborígenes, que en este caso son de tez morena, no muy altos, cabello oscuro, y él los confunde como hindúes. Es ahí que se le dicen indios o mal llamados indios a los indígenas nativos de América. Es por ello que Cristóbal Colón, posteriormente, esta parte del mundo se le conoce como las Indias, y que fue llamado así por muchísimo tiempo y hasta que el conquistador y también explorador y navegante Américo Vespucio descubre que es un continente totalmente nuevo. Después llega la fase de 1519-1550, que es cuando se da el periodo de la conquista de los grandes imperios mexicanos, los grandes imperios americanos, que es la conquista del imperio azteca y la conquista del imperio inca, que vamos a estar viendo un poquito más adelante en este video. Y por último, de 1550 hasta los años 1800, se da el periodo de afianzamiento y organización de las tierras, que es cuando ya se extiende a su máximo esplendor la extensión del imperio español, que se convirtió en la nación más poderosa del mundo durante un periodo casi de 300 años. Entonces, las tres fases están marcadas por pautas muy importantes. La primera, llegada de Cristóbal Colón al archipiélago de las Bahamas. La segunda, por la conquista de los imperios americanos, los más grandes, y la llegada de españoles a tierra firme ya en el continente y no a la parte de las islas del Caribe. Y por último, el periodo de que ya se establecen acá y terminan su periodo de conquista. Bueno, dentro de lo que estuvimos analizando está inicialmente la conquista del Caribe. Si bien es cierto, Cristóbal Colón llega, inicia un periodo de exploración. El periodo inicial del primer viaje es un poco más de conocimiento, de acercamiento, de conocer a la población indígena como tal en las islas circundantes en el Caribe, y después inicia un periodo de conquista, porque recuerden que Cristóbal Colón había firmado un acuerdo, que ese es las capitulaciones de Santa Fe, donde los reyes católicos le otorgaban la capacidad de gobernar sobre todas las tierras que él descubriera, siempre y cuando estuvieran bajo la autoridad del rey, y por supuesto tenía que darles algunos tributos.
Eso hizo que Cristóbal Colón quisiera expandirse, por eso hizo 3 viajes más. Dentro del cuarto viaje va a llegar a las costas costarricenses en el año 1502, si no estoy equivocado. Cristóbal Colón después, con su tiempo, sometió a los pueblos indígenas y creó los primeros asentamientos. Sin embargo, las discrepancias de los habitantes españoles de la isla originaron que la corona española tuviera que mandar a otro representante que fuera un poquito más mediador y que tuviera un poquito más de dominio sobre el terreno, que es a Francisco Bobadilla. Y después nombran a Nicolás Obando gobernador de las Indias Occidentales, que fue el nombre con el que se le bautizó al nuevo territorio descubierto. Acuérdense que ellos pensaban que estaban en las Indias. Por ahí aparecen Juan Ponce de León, un navegante bastante reconocido a nivel internacional en el mundo de la navegación, que conquista las zonas de Puerto Rico, Bahamas y Florida. Y por último tenemos a Diego Velázquez, que conquista la isla de Cuba. Entonces es así como el inicio de la conquista parte desde la zona Caribe, que le da una zona estratégica, una zona para movilizarse al resto del continente americano y para darse un acercamiento con las poblaciones locales y enterarse qué pasaba en la parte continental, que era donde estaban las civilizaciones más poderosas. Y ahí pasamos inmediatamente a la conquista de México. En la conquista de México vamos a tener varios aportes o varias fases. Sin embargo, lo más importante es saber que esta conquista se le dio o se le encargó a un muy importante y reconocido colonizador de la época, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés logra crear una alianza con todos los pueblos que estaban alrededor de la ciudad de Tenochtitlán y que estaban peleados en aquel tiempo con el Imperio Azteca o Mexica, como se le conoce en esa zona, y logró establecer una alianza que se habla que eran aproximadamente 40,000 soldados con los que disponía Hernán Cortés para terminar de derrotar a la civilización más poderosa a nivel militar, a nivel político también, del continente americano, que era en aquel entonces el Imperio Azteca a cargo del emperador Montezuma. Hay varias fases importantes. Primero está la Noche Triste, que se da el 30 de junio de 1520, que es el fallecimiento de una cantidad muy importante de españoles, que hacen que se tome la decisión de que la corona se debe de apropiar este terreno. Aparte de que había mucha riqueza dentro del Imperio Azteca, se habla de una cantidad de oro y plata bastante atrayente para los españoles, que era lo que estaban buscando. Y eso hace que el 13 de agosto se dé la caída definitiva de la ciudad de Tenochtitlán y la expedición de Hernán Cortés terminen dando como resultado la caída de este importante imperio. Es así como después se empiezan a mandar oleadas, obviamente, de soldados españoles, porque si bien es cierto, habían conquistado el Imperio Azteca, tenían que tomar decisiones con respecto a todas estas alianzas que estos habían firmado para derrotar a los aztecas. Posteriormente se va a dar la conquista del Imperio Inca o del Tehuantinsuyo, que era como a ellos le llamaban a su territorio, y se va a iniciar en 1532, donde los españoles empiezan con este proceso. Aquí se dan o se percatan los españoles, dentro de su capacidad de hacer guerra, de su experiencia, de lo que conocían. Francisco Pizarro se da cuenta que el Imperio Inca tiene un enfrentamiento entre dos hermanos. Uno es llamado Atahualpa y el otro es llamado Huáscar. Francisco Pizarro toma la decisión estratégica de aliarse al bando de Atahualpa para lograr derrotar a Huáscar, y así lo hacen. En 1532, Pizarro traiciona la alianza con Atahualpa, lo aprisiona y eso se llama el encuentro de Cajamarca. Posteriormente, el emperador inca, recién nombrado, decide
que le puede entregar a Francisco Pizarro su peso en oro y plata con tal de que sea liberado. Sin embargo, en 1533 es ejecutado de manera pública al Inca Atahualpa y desde ahí empieza todo el proceso de colonización por parte de los españoles sobre el territorio del actual Perú, Ecuador y alguna parte de Bolivia, en donde se funda la ciudad de Lima, cerca del Cusco, y se van desarrollando los hechos. En 1541, con su ya obra realizada, Francisco Pizarro es asesinado y a partir de eso la corona española decide crear el virreinato de Perú, que es el segundo virreinato más importante para la corona después del virreinato de Nueva España, que es a raíz de la conquista de el Imperio Azteca. Una vez conquistadas estas dos grandes civilizaciones que podían ser los rivales a nivel militar de los españoles, no por tecnología ni por estrategia, sino por simplemente cantidad de personas que tenían disponibles, inicia un avance sobre el resto del continente y se empieza un proceso de colonización que duró aproximadamente 100 años. ¿Ok? En el caso de Costa Rica, nosotros también tenemos el inicio del periodo y nuestras primeras fases van a empezar de 1502 a 1543, que básicamente fueron exploraciones marinas, un acercamiento pequeño a la costa, pero es en la segunda fase cuando ya los españoles ingresan propiamente al territorio nacional. En la primera fase destacamos a Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda, que descubren los golfos de Nicoya y Osos respectivamente. Gil González recorre toda la costa pacífica de Costa Rica y Francisco Fernández de Córdoba funda el primer poblado de Costa Rica conocido como Villa Bruselas. Este poblado no trascendió posteriormente, Villa Bruselas, porque estaba muy expuesto, era poco seguro, no tenía población que decidiera quedarse aquí permanentemente y por tanto la primera fase como que se toma como un acercamiento de España con nuestro territorio, sin embargo no como de conquista. Y después tenemos la segunda fase, que la segunda fase se destaca por la aparición de estos tres caballeros. El primero es de Juan de Caballón, que es el encargado de traer las primeras, el primer tipo de ganado que hay acá en el país. Él introduce la ganadería en Costa Rica y funda la ciudad de Castillo de Garcimuñoz, lo que hoy se conoce como la actual Turrucares de Alajuela, y la Villa de los Reyes en la actual Orotina. ¿Okay? Esas son las dos primeras establecimientos que funda Juan de Caballón, que dicho sea de paso, también se convirtieron a la larga de las primeras ciudades que se fundaron acá en Costa Rica. Después llega Juan Vázquez de Coronado y funda la ciudad de Cartago y es el primer explorador de atravesar el territorio de norte a sur del país, es decir, entró por la frontera con Nicaragua y cruzó todo el país hasta salir por el sur de la ciudad de Panamá. Es el explorador que tenía más acercamiento con la población indígena local. Aparentemente tenía unas buenas relaciones, sin embargo hay otra teoría que dice todo lo contrario. Y por último tenemos a Perafán Rivera, que Perafán Rivera se fue el primer encomendador que tuvo Costa Rica. ¿Qué era un encomendador? Una encomienda de indígenas, se le entregaba a una cierta cantidad de indígenas y él debía protegerlos, cuidarlos, darles vestido, darles trabajo, darles una ocupación y a cambio de eso los indígenas iban a trabajar para él en grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la encomienda después o posteriormente se prestó para que se establecieran aquí en Costa Rica, en todo el continente, un sistema de esclavitud bastante desfavorable para nuestra población local. Hay otro tratado que se firmó, que no lo he mencionado, que es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas se firma entre España y Portugal como mediador el Papa para que se separaran los territorios de lo que le correspondía a las dos potencias navales de aquel momento, España y Portugal,
de esta parte del mundo. Lastimosamente hicieron mal los cálculos, ¿verdad? Era un mundo desconocido, con técnicas un poquito tal vez rudimentarias. Para Portugal le tocó solo el territorio de Brasil, mientras que España le tocó todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese tratado es importante tenerlo por ahí en cuenta. Ok. Como les decía, los dos periodos o las dos fases que encontramos, la primera es contactos que fueron ingresando al país generalmente desde la costa pacífica, y después en la segunda fase ya tenemos un acercamiento. Además se hablaba que ya los españoles en la segunda fase estaban en la potestad o la intención de introducir la religión católica, el idioma español y conseguir una mayor cantidad de oro, que aquí en el país pues no era tan considerable, y por tanto la provincia de Costa Rica pues no representaba económicamente algo significativo para España, ¿verdad? Aquí están las rutas de los diferentes conquistadores que llegaron a Costa Rica, y como les repito, el más destacado fue Juan Vázquez de Coronado, seguido por su colega y compatriota Juan de Caballón. Evidentemente, cuando se dio toda la conquista hubo un impacto muy fuerte. Y aquí tenemos que hacer la salvedad que hubo consecuencias para la población indígena, y hubo una transformación total de su estilo de vida, ¿verdad? Iniciamos con el aspecto político. Primero hubo una desestructuración total de su organización jerárquica, es decir, el cómo los indígenas estaban organizados se vieron cambiados en un giro de 180 grados, porque ahora la imposición del sistema legal, jurídico, político, incluso hasta a nivel social, ¿verdad? Del sistema de vida español, y cómo los españoles generaban control y cómo generaban política, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver esas instituciones que se hicieron cargo de ir poco a poco generando un mayor control sobre el continente americano. En el campo económico también hubieron prácticas que desaparecieron. Por ejemplo, los indígenas dominaban muy bien el reparto, la redistribución de los alimentos a partir de la cosecha, y obviamente esto genera que los indígenas pasen a vivir peor de lo que vivían anteriormente, en algunos de los casos, por no decir en la mayoría, que se intensifique el trabajo y que sean sobreexplotados por los españoles porque pasaron a ser mano de obra esclava, y que esa condición duró muchísimo tiempo en poderse revertir, y que dejó profundas cicatrices en las sociedades indígenas y un rechazo absoluto por las autoridades españolas, porque ellos eran invasores del territorio que originalmente le habían pertenecido a nuestros aborígenes. Entonces, a nivel social, a nivel económico, hubo un cambio significativo. Desde la época de hacer comercio por trueque, que es un intercambio de productos directamente, hasta imponer un sistema de vida basado por monedas y donde cada objeto tiene un valor, y posteriormente también tenemos una imposición de un sistema que no te permite acceder a tener las condiciones correctas y adecuadas para poder usted desarrollarse de una manera digna, ¿verdad? Después, en el ámbito social, la población indígena americana disminuye considerablemente. Hay cifras estratosféricas de 100 millones de indígenas hasta solo 10 o 8 millones. Sin embargo, sí hubo una disminución considerable por parte de la conquista, que ya vamos a ver por qué factores hubo esa disminución. Y a nivel cultural, que es para mí el impacto más grande que tuvo, aparte del social, es la imposición del idioma español. Entonces se abandonan todos estos idiomas autóctonos de la zona, y la religión católica, que es también impuesta por parte de los españoles, porque había todo un tema de evangelización, de obligación para enseñarle a estas poblaciones locales el evangelio, y poderles darles una posibilidad de salvarse al final de las vidas de cada uno de ellos. Entonces había todo un tema moral, todo un tema intrínseco de poder llevar la religión católica a los indígenas, aunque a pesar de eso
se prestó para ciertas prácticas que tal vez pueden ser un poquito cuestionables. ¿Okay? Factores que permitieron la conquista. Evidentemente los intereses de los conquistadores, que definitivamente su interés mayor, y el de la corona también, era buscar oro y plata. Eso es definitivo. En aquel tiempo estaba el mercantilismo lo más y mejor, que lo que decía era que entre más oro y más plata tuviesen, más poderosa iba a ser la nación, y eso era lo que estaba buscando España acá. Los indígenas apreciaban el oro, sí, apreciaban la plata, sí, pero no del sentido que lo veían los españoles, lo veían de un sentido más ceremonial, más decorativo, no como un valor propiamente intrínseco, como verlo algo valioso por sí mismo, sino porque tenía un valor espiritual. Después las creencias de los indígenas, ¿verdad? Como lo vimos con la conquista del imperio mexica o el imperio azteca, donde Hernán Cortés se aprovecha de la leyenda de que ese año iba a llegar precisamente Quetzalcóatl, el dios civilizador de los aztecas, y que iba a cambiar, iba a ser una revolución total de la forma en cómo ellos vivían, lo cual no estuvo lejos de la realidad, pero ellos se aprovecharon de esas creencias, de no conocer un hombre blanco, de no conocer los animales con los que venían montados, que eran caballos en aquel momento, el no conocer las armas, la tecnología, la malicia que había que tener en cuanto usted recibe visitantes de unas latitudes que usted no conoce, ¿verdad? El indígena no tuvo ese filtro, no tuvo esa posibilidad en algún momento de defenderse, puesto que creían que estas personas venían a civilizar, a cambiar, pero jamás bajo las condiciones que lo hicieron al final de cuentas. Diferencias en las formas de hacer la guerra. Yo siempre lo he dicho, los españoles tenían lo que diríamos ahorita como más maña, más más sabiduría en términos de guerra, más técnicas, más tácticas que eran más modernas, y evidentemente eso les va a facilitar la conquista. La organización política de ellos para con la de nosotros, la de ellos es un sistema muchísimo más complejo, un sistema monárquico, bien establecido, bien dividido, ¿verdad? Mientras que las sociedades indígenas, en muchos de los casos, su organización política podía ser un poco más simple, les dificultaba en algunos momentos desarrollar algún tipo de defensa, etcétera, etcétera. Y sin duda la que más golpeó fue el choque biológico, que a nivel social fue ¿por qué disminuyó tantísima la población indígena? Porque sencillamente los españoles trajeron unas enfermedades como la varicela, la gripe, la fiebre, el sarampión, entre otras, que los indígenas no tenían anticuerpos porque esas enfermedades sencillamente en esta parte del mundo que había estado aislada durante muchísimo tiempo, no tenían anticuerpos, no se podían defender los cuerpos, los organismos no tenían las defensas para poder luchar contra estas enfermedades que trajeron los españoles. Los españoles hicieron algo muy bien, que fue su organización política, es decir, cómo ellos segmentaron el poder aquí en América es algo maravilloso lo que hicieron, en su control, en su dominio, en cómo ellos establecieron puntos y su división. Si bien es cierto el territorio de América es súper extenso, esta organización fue la clave específica de por qué lograron colonizar un territorio que podía ser hasta 500 o 1000 veces más grande que su propio país, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que los territorios que ellos veían eran parte de España, es decir, eran parte de su país, eran parte del reino de España. Ellos no lo veían como un territorio independiente, como una parte que está por allá, una isla que me pertenece, un territorio que me pertenece. Era parte del territorio nacional de ellos, ¿verdad? Entonces eso hizo que crearan mecanismos de control que hasta hoy en día yo creo que podrían ser ejemplo de cómo organizar territorios tan grandes, ¿verdad? Bueno, dentro de la organización política, los mandamases son los reyes, ¿verdad? Los primeros fueron los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que adquieren matrimonio por una cuestión más de conveniencia, diría yo, para fusionar los dos reinos de España más grandes que había en aquel momento, Castilla y Aragón. Y desde ahí se emitían las directrices en una organización totalmente vertical que iba a ir desplegándose hasta el último grado
donde la organización política se ejecutaban las órdenes que se brindaban por los españoles. Por supuesto que había corrupción, por supuesto que había mala comunicación, por supuesto que no se cumplían todas las órdenes, por supuesto que había contrabando, entre otras cosas ilícitas, por supuesto que había explotación, por supuesto que había gente que se aprovechaba de su puesto, etc. Todo eso es conocido, se sabe y no hay ninguna duda de ello. ¿Okay? Las dos instituciones más importantes que se establecieron en España, es decir, desde España generaban el control. El Real Consejo de Indias, encargado de gobernar las colonias, crear leyes, nombrar funcionarios, tenían funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, ¿ok? Y era el máximo ente asesor del rey de España para dominar el territorio de las Indias, que en este contexto es el continente americano. Y el otro que se va a encargar de controlar el comercio, de ver qué es lo que entra a los puertos americanos, qué es lo que entra al puerto español o a los puertos españoles, perdón, y qué era lo que salía de España hacia América y de América hacia España, ¿no? Ese controlaba el comercio a nivel marítimo, y tenían controles bastante fuertes con el fin de evitar pues el contrabando. También se encargaba de la defensa de las naves de los piratas y bucaneros que atacaban en el Océano Atlántico y el Pacífico las naves españolas. ¿Okay? A nivel de América, la unidad más grande que vamos a tener son los virreinatos, que están gobernados por virreyes, que son la máxima autoridad de representada en América por parte de la corona. Prácticamente que era un rey de un territorio específico bastante amplio, dicho sea de paso, en América. Solo por ellos, por encima de ellos estaban el Real Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla y el Rey de España. Los virreinatos fueron 4, que ahorita los vamos a ver. Después están las capitanías generales, que eran unidades militares de defensa de territorios para evitar los saqueos, los robos, la corrupción, entre otros. Y estaba gobernada por un capitán general. Después tenemos las audiencias, que servían como tribunales de justicia, resolvían asuntos políticos y judiciales. Y por último teníamos los ayuntamientos o cabildos, que eran gobiernos locales de ciudades y pueblos. Aquí me faltan algunas divisiones que ya las vamos a estar abarcando ahorita. Ok, los virreinatos eran 4. El virreinato de Nueva España, que era el más importante para los españoles, que es donde se encuentra el actual México, que va desde el estado de Texas, Estados Unidos, hasta Costa Rica. Ahí era donde terminaba el virreinato de Nueva España. Después tenemos el virreinato de Perú, que es el segundo virreinato más importante para España. ¿Por qué? Porque en el virreinato de Nueva España, se encontraban las principales fuentes de oro y plata, mientras que en el virreinato del Perú también estaban las principales fuentes de oro y plata, como los cerros de Potosí, las minas de Zacatecas, entre otros. No. Después se creó el virreinato de Nueva Granada, que va desde el actual territorio de Panamá hasta incluir Colombia y Venezuela y Ecuador. Y el último virreinato en crearse fue el virreinato de La Plata, que abarca el territorio del actual Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, y alguna partecita por ahí de Bolivia. Entonces los virreinatos son estas unidades grandes que se encargan de velar por el cumplimiento de la ley emitida desde España y para beneficio propio del virreinato. ¿Okay? Aquí están los 4 virreinatos. Las audiencias, como les decía, estos tribunales de justicia es para todas las autoridades civiles que vivían en las colonias. ¿Okay? Entonces usted, como funcionario público de España, tenía que darle rendimiento a las audiencias. Si usted no cumplía con su trabajo, si era corrupto, se le acusaba, incluso podía ser de traidor a la patria y traidor a la corona, ¿verdad? Entonces era serio el trabajo que tenían que hacer. Y las capitanías generales, como les dije ahora, también son 4. La Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Chile,
y la Capitanía General de Venezuela. Nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, una unidad militar que estaba hecha para protegernos de los ataques de los bucaneros, piratas, saqueos y contrabando. Después están las gobernaciones, que son los actuales países. Digamos que casi que los límites se respetaron a rajatabla, ¿verdad? Y era el gobernador, era la mayor autoridad civil de todas las ciudades en las provincias. O sea, actualmente los países. Por así decirlo, un gobernador es equivalente a un presidente moderno y se encargaba de velar porque se cumplieran los mandatos de los reyes, virreyes, capitanes generales, entre otros. Y por último tenemos esta institución heredada desde la colonia que se llaman cabildos, que básicamente son municipalidades que se encargaban de cumplir las funciones municipales, es decir, de las ciudades principales de las zonas, como recoger impuestos, hacerse cargo del tratamiento de la basura, ver dónde los vecinos tomaran voz y voto, como en el caso del cabildo abierto, todo lo que hace una municipalidad, atención de caminos, alcantarillados, entre otros, lo hacían los cabildos en aquel momento de las ciudades más importantes del Imperio Español. También hicieron una gran división de la organización social. Los españoles lograron establecer una sociedad primero estratificada, muy estratificada, muy bien dividida. No dieron pie a que se mezclara demasiado esto, ¿verdad? A pesar de que hubo un mestizaje fuerte entre españoles e indígenas principalmente, pero siempre respetando los rangos en los que se organizaba la sociedad. Evidentemente el que ganaba y el que generaba y el que era el jefe y el dueño y era el amo y señor van a ser los españoles, ¿verdad? Ellos son los gobernantes, son la clase social dominante. Solo ser ibérico ya representaba, solo venir de la península de España representaba una ventaja muy importante a nivel social. Solo por ser español. Después tenemos los criollos, que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. 2 padres españoles. Estos criollos son muy importantes porque después son los criollos los que van a encabezar, o los hijos de los criollos, los que van a encabezar los movimientos independentistas. Porque los criollos tenían dinero, tenían reputación, pero no tenían poder político. Hay muy pocos puestos políticos de altos cargos, diga, virreyes, capitanes generales, gobernadores, que fueron desempeñados por los criollos. Entonces ahí es donde ellos, exigiendo, porque tienen la misma sangre, las mismas costumbres, las mismas situaciones que los colonizadores, no pueden acceder a los principales cargos de puestos públicos, que son los puestos de gobernanza, ¿verdad? Es decir, de poder. Después están los mestizos, que los mestizos es una mezcla entre indígena y español, ¿verdad? Una mujer indígena con un hombre español, o una mujer española con un hombre indígena. Después vamos a tener a los indígenas propiamente, más conocidos en aquel tiempo como indios. Posteriormente vamos a tener a todas las mezclas que se hicieron y todo cómo las etnias se mezclaron, y tenemos al pardo, que es un indígena con un descendiente entre un indígena y un español, es decir, un mestizo, más la combinación de ese mestizo con una persona de etnia afrodescendiente o en este caso negra. El mulato era una mezcla directa entre un negro y un español. Y por último tenemos el sambo, que es una mezcla de indígena más negro. Los negros no son originarios de América. En su mayoría se trajeron desde los puertos de África y el puerto de Haití, que esto se convirtió en un mercado de personas, una trata de personas bastante terrible, que es una de las grandes cicatrices que ha dejado para el mundo el dominio español en el continente americano. El trato que se le dieron a los negros, que pasaron a ser la escoria, se les pasó a ser
clase social más baja, en la que se le asignaron las tareas más denigrantes, en donde la dignidad no era el común denominador de aquella época, donde el negro le tocaba vivir bajo estas condiciones de esclavitud terribles, donde era básicamente un producto y no una persona, un ser humano. Cosa que vivieron los indígenas inicialmente, pero después le tocó a ellos lastimosamente. Y hay una institución, para ir cerrando ya con este repaso, que jugó un papel fundamental, que es el papel que jugó la Iglesia Católica durante la época de la conquista, porque la Iglesia Católica se convirtió en la institución después de la corona más poderosa de América. Y para eso todo inició cuando el Papa firma un contrato con los reyes católicos que se va a llamar el Regio Patronato Indiano, en donde se le otorga la potestad a la corona española de proponer los nombres que van a hacerse cargo de la iglesia. Y desde ahí empiezan las primeras misiones de benedictos, franciscanos, entre otras órdenes religiosas, en llegar al continente americano para tener este acercamiento con el indígena y, de dicho sea de paso, empezar el proceso de evangelización, que era fundamental para los españoles que los indígenas se convirtieran a la religión católica, ¿verdad? En este regio patronato indiano establece que los reyes presentaban ante Roma los candidatos a arzobispos, obispos y abades. Los abades son los líderes de los monasterios. Después también tenemos dentro del trato que la iglesia americana se encargaba de cobrar el 10%, más conocido como el diezmo. ¿Cuáles son las misiones religiosas y cuáles son sus objetivos al enviarlos acá? Y fundar los conventos e iglesias. Entonces toda esa facultad venía en el regio patronato indiano. Y de ahí se creó una de las instituciones que tal vez a nivel moral ha sido más cuestionada por parte de la historia, que es el Tribunal de la Santa Inquisición, que ya la Iglesia pidió disculpas por todas estas situaciones, pero velaba porque la moral y las buenas costumbres de la población fueran correctas a las normas de Dios, e impuso la confesión y la noción del pecado sobre los indígenas. Los indígenas no sabían que era pecado, no sabían qué era lo que estaba mal, no sabía por qué se estaba rompiendo las reglas morales y éticas puestas por la religión católica. No lo conocían en un inicio, ¿verdad? Y entonces el inicio es empezar a enseñarle a la gente que es un término como pecado. Y para eso yo necesito romper la barrera del idioma. Entonces ahí la iglesia también tiene un papel fundamental, que es enseñarle a los chicos y a las chicas y a toda la población indígena en general a hablar español, a hacer operaciones matemáticas básicas, para que ellos pudieran comprender cuál era la noción de Dios, Jesús, el Espíritu Santo y toda la complejidad que tiene el dogma católico. Como consecuencia se establecieron en América estos tribunales de santo oficio de la Inquisición, que básicamente era velar porque los religiosos cumplieran con su trabajo inicialmente, y segundo, ver porque los inconversos indígenas no querían adoptar este sistema de vida, lo cual les podía costar desde penitencias muy sencillas hasta incluso la muerte, ¿verdad? Dependiendo de la situación, la circunstancia y quién era el que estuviera valorando los casos. En el campo de la educación inicialmente fue de élites, porque ¿qué quiere decir esto? Fue clasista la educación, el acceso a los colegios, a las escuelas fue difícil, era solo para familias adineradas. Como ustedes sabrán, los mestizos, los indígenas, los negros y todas sus posibles combinaciones no eran bienvenidos en estas partes. Era costosa, era difícil de acceder, y estuvo en un inicio a cargo de las órdenes religiosas. Entonces las primeras universidades, colegios y escuelas la trajeron los españoles misioneros que venían desde España hasta acá, y de ahí se crearon, por ejemplo, las carreras de teología, humanidades, derecho y medicina, que se empezaron a impartir acá en el
territorio americano, principalmente en una universidad que se va a llamar la Universidad de Santo Tomás de Aquino. En el papel político, los obispos y los arzobispos fueron personas totalmente influyentes porque ellos eran comprometidos de verdad con la corona, eran sirvientes de la corona. Entonces algunas veces incluso se ponía por encima de la autoridad del mismísimo Dios a los reyes, ¿no? Porque eran personas que eran favorecidas. En aquel tiempo ser un arzobispo o un obispo o un abad, un dirigente de un monasterio, era un puesto de muchísimo prestigio. Y luego de eso tenemos a nivel económico, las riquezas de la iglesia fueron más que abundantes, ¿verdad? Disfrutaron del cobro del diezmo, también de territorios que se les entregaba por parte de la corona, territorios extensos e incluso en algunas veces se les encomendaban indígenas, ¿verdad? Entonces, estas enormes propiedades rurales que dedicaron a la agricultura, a la ganadería, generó para la iglesia muchísima riqueza, ¿verdad? Sin embargo, hubieron órdenes religiosas que tenían su voto de pobreza y llegaron aquí a enseñar a trabajar técnicas agrícolas nuevas, a cómo cuidar el ganado, que es un tipo nuevo de animal que no se conocía, y los franciscanos tuvieron un papel muy importante en esto. También a nivel cultural tenían la obligación de catequizar, ¿verdad? De enseñar, de mostrar los valores y las creencias de la fe católica, enseñar el idioma y las operaciones matemáticas básicas para que la sociedad como tal pudiera funcionar de acuerdo al sistema de vida que tenían los españoles, ¿verdad? Y también a nivel de educación y vida cotidiana, como les digo, era una educación muy clasista, ¿verdad? Generalmente era solo accesible para españoles, criollos y alguno que otro mestizo que había por ahí adinerado. Pero también la educación básica se estaba generando para todos. Y hay papeles muy importantes como el que jugó el fraile Bartolomé de las Casas, quien luchó por la defensa de los indios y logró que se promulgaran o se crearan por parte de los reyes borbones la promulgación de las leyes nuevas en donde se reconocía al indígena como un ser humano y no como un objeto de intercambio y se le pierde esa condición de esclavitud, al menos que el indígena tuviera alguna situación específica con los españoles. Y aparte que el desarrollo de la imprenta, aquella que habíamos visto, inventada por Johannes Gutenberg, ¿verdad? La mayoría de libros eran de asuntos religiosos, principalmente de cronistas que narraban acontecimientos de la época, y entonces son estos españoles, cronistas de las órdenes religiosas, los que se encargan de compilar la historia que estamos pudiendo analizar el día de hoy, que ocurrió hace aproximadamente 500 años en su inicio y que duró bastante tiempo en consolidarse, expandirse y todo lo demás. Bueno, chiquillos, espero que todo haya quedado muy claro. Se me hizo un poquito largo el repaso, lo siento, pero era todos los contenidos que teníamos que ver. Les agradezco mucho haberse quedado hasta el final. Nos vemos en clases, cuídense mucho y chao, chao. Buenas noches.